Hola a todas, a todos, a todes. Me da gusto saludarles. Mi nombre es Diana Marcela Rojas Velázquez. Soy estudiante del doctorado en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. También soy estudiante asociada del Instituto de Investigaciones Filosóficas y hago parte del Seminario Universitario de Afectividad y Emociones de la misma universidad. Em, Les doy las gracias por invitarme a participar en la conmemoración del Mes Internacional de la Mujer. Así que para hacerlo, me gustaría hoy compartirles un poco sobre mi trabajo de investigación, que va sobre las emociones colectivas y la justicia restaurativa. Y me gustaría también establecer un vínculo entre este trabajo y el trabajo de algunas mujeres en lógica en torno a la acción colectiva y la planeación colaborativa. Así que vamos para eso. Pues me gustaría empezar diciendo que algunos de los temas que me interesan en filosofía están relacionados con la filosofía de la mente, las ciencias cognitivas y algunas relaciones que se pueden establecer entre la filosofía y las ciencias cognitivas, también entre la filosofía y otras ciencias sociales, otras disciplinas de las ciencias sociales como la sociología, la antropología, el trabajo social, la política. Y además he trabajado también en áreas como la epistemología e incluso la filosofía moderna y la filosofía antigua. Pero en esta ocasión me gustaría profundizar un poco en la parte de mi trabajo que está asociada con los aspectos cognitivos de los grupos y explorar brevemente la relación que esto tiene con algunos trabajos de mujeres en lógica. Entonces, para hacer esto, me gustaría primero hablarles sobre mi trabajo, algunos aspectos particulares de mi trabajo, cómo se relaciona esto con algunos trabajos de mujeres en lógica. Particularmente me voy a concentrar en dos, que son Bárbara Gross y Sarit Gross. Y finalmente cerraré con algunas sugerencias para hacer de la academia un espacio o un lugar más inclusivo. ¿De qué va mi trabajo? Mi trabajo está relacionado con las emociones colectivas y la justicia restaurativa. Em, Particularmente la expresión de las emociones como la rabia, en contextos de justicia que se aplican tras experiencias de violencia que son muy extrema y que son masivas, ¿no? Experiencias en guerras internas dentro de los países, de abusos de los derechos humanos y de daños contra no solo agentes y sujetos particulares, sino también a grupos de personas. Entonces, pues el objetivo general de esta investigación consiste en reivindicar particularmente el papel que tiene una emoción como la rabia, que pareciera que no tiene ninguna utilidad eh, en escenarios de este tipo, pero que, según creo, sí lo tiene en escenarios de emocionalidad colectiva como estos de la justicia restaurativa, ¿no? Que son mecanismos alternativos a la justicia penal ordinaria en los que se busca reencontrar a los victimarios y a las víctimas, reconocer la verdad de los hechos ocurridos, establecer una especie de verdad histórica eh, y reparar a las víctimas. Entonces, pues esta investigación está centrada particularmente en dos estudios de caso. Uno es el proceso de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cuyo proceso de justicia restaurativa, de justicia transicional, inició tras la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y esta guerrilla en el año 2016. También me concentro en el caso sudafricano, en el que igualmente se establece una comisión para la verdad y la reconciliación tras todos los crímenes y vejaciones a los derechos humanos cometidos en contra de muchísimas personas de la sociedad civil eh, por la política de segregación que se llamó el apartheid. Entonces, pues este trabajo, además de concentrarse en estos dos casos de estudio, contempla varios temas. Uno de ellos, como ya lo he mencionado, es
una concentración en la importancia que tiene una emoción como la rabia, que me parece que es relevante en varios sentidos, ¿no? Primero, porque es una emoción que es importante para la supervivencia, es una emoción que nos ha permitido sobrevivir a entornos hostiles, ¿no? Enfrentarnos con el ambiente, porque nos informa sobre un daño, una agresión o la frustración de un objetivo, ¿no? Entonces nos dice cuando hemos sido agredidos, nos indica que ha habido un daño. Y además es una emoción que es altamente motivadora e incentiva acciones de acercamiento. Entonces la rabia es una emoción que nos permite movilizarnos en pro de acciones que nos saquen del daño, de la situación de daño que hemos vivido. Pero además también tiene el proyecto de investigación tiene un componente que es el que ya les he mencionado de la justicia restaurativa, que ocurre en contextos de violaciones masivas a los derechos humanos y que procura hacer énfasis en la reparación a las víctimas, no como en la justicia ordinaria, en la que esta se concentra en imprimir un castigo a la persona agresora, ¿no? Darle tantos años de cárcel como sea posible, de acuerdo al crimen cometido, o generar una sanción disciplinaria, monetaria o de otro tipo. Estos mecanismos de justicia en particular se concentran en las víctimas y en que éstas sean reparadas y reconocidas en su daño. Pero además busca restablecer el orden social más que castigar. Entonces, como estos han sido contextos en los que la violencia es extrema y sistemática, pues el sistema penal ordinario no funciona, porque además se trata de reencontrar grandes grupos de personas, no necesariamente para establecer una conciliación entre ellos, pero sí al menos para restablecer cierto orden social, ¿no? Y pues ya he mencionado que algunos de estos estudios de caso que tomo en cuenta son los de Colombia y Sudáfrica, pero también podemos pensar en otros casos como la dictadura pinochetista en Chile. Una parte importante también de la investigación tiene que ver con el carácter colectivo que tienen las emociones. Entonces, si bien contempló varias tesis acerca de lo que es una emoción colectiva, sí hay un énfasis en una propuesta que es la propuesta de Margaret Gilbert acerca de las emociones colectivas como estados que son experimentados gracias a que existe una especie de emergencia de un sujeto plural, ¿no? Entonces, para ella los grupos, y este es un acuerdo también con otras filósofas y filósofos, son capaces de tener intenciones y de emprender acciones, así como lo hacen los sujetos, ¿no? Y en ese sentido, los grupos, dentro de su pluralidad, son capaces de llegar a acuerdos, ¿no? Y así como son capaces de llegar a acuerdos para tener intenciones y creencias, así como acciones, en ese mismo sentido también son capaces de llegar a acuerdos con respecto a las emociones. Entonces, ella considera que podemos sentir culpa de manera colectiva. Ese es su ejemplo paradigmático, la culpa. Ella dice algo como, para nosotros, sentir culpa colectivamente sobre nuestra acción A es constituir un sujeto plural de sentimiento de culpa sobre nuestra acción A. Entonces, así como actuar colectivamente consiste en acordar, en emprender una acción colectiva, pues sentir una emoción, aunque parece bastante contraintuitivo, pues consiste también en acordar, experimentar cierta emoción, como la culpa. Entonces, este sujeto plural se conforma o se constituye justamente en virtud de un compromiso que tienen los miembros de un grupo a realizar una acción que se emprende en concordancia con sus intenciones, y en ese mismo sentido también se puede hablar de un sujeto plural que es capaz de experimentar una especie de emoción colectiva. Y esto es interesante particularmente porque, y lo traje a colación, porque hay algunos aspectos del trabajo de algunas mujeres en lógica que también tienen que ver con los acuerdos, y esto ya lo vamos a ver más adelante. Y parece que pues este es un tema que no tiene mucho que ver con la lógica, pero tiene
tiene que ver y tiene que ver mucho porque en la lógica, particularmente en los trabajos de algunas mujeres, que a continuación les voy a enseñar, hay un gran interés por entender el comportamiento de los grupos. Y si bien es bastante difícil rastrear y modelar las emociones en términos lógicos, lo cierto es que entendiendo un poco mejor la acción colaborativa, las creencias grupales, las intenciones grupales y otros aspectos que pues son individuales, pero también se presentan en contextos de grupos, seguramente vamos a poder decir un poco más sobre las emociones a nivel grupal. Y por eso me gustaría hablar de el trabajo de algunas mujeres que voy a mencionar a continuación, que son no solo personas que trabajan en el área de la lógica, sino también en el área de la matemática y las ciencias de la computación. Entonces, pues algunas de estas mujeres son, por ejemplo, Reineke Verbrugge, que trabaja en la Universidad de Groningen, en Países Bajos. Ella ha trabajado en lógica epistémica, pero también en modelos cognitivos computacionales que modelan alrededor de teorías de la mente, particularmente las que están relacionadas con la cognición social, el trabajo en equipo, los sistemas multiagenciales y también la inteligencia artificial. Una referencia que es interesante relacionada con emociones grupales es su artículo del 2015, publicado junto con otras colegas, cuyo título es Negotiating with Other Minds, The Role of Recursive Theory of Mind in Negotiation with Incomplete Information. Y este va sobre la lectura de estados mentales, creencias, deseos, emociones y sus usos para negociar con otros agentes. También está el trabajo de Renata Wasserman, de la Universidad de Sao Paulo. Renata es matemática y es científica de la computación. Sus trabajos están concentrados mayormente en modelos de agentes cuyas creencias son sometidas a revisión y a cambio, ¿no? Y sus trabajos también se centran en estudiar la forma en que se modifica la planeación de acuerdo a los cambios en las acciones, las creencias, las intenciones, y tiene un trabajo interesante también al respecto en 2014, cuyo título es On the Revision of Planning Tasks. También tenemos el trabajo de Antia Solaki, que trabaja en la Organización para la Investigación Científica Aplicada en Países Bajos también. Es especialista en lógica, lenguaje y ciencias de la computación y tiene trabajos muy interesantes en el desarrollo de modelos alrededor de las redes sociales y la interacción humana a través de la acción colaborativa. Un artículo muy reciente del año 2021 se titula, por ejemplo, Actualizing Distributed Knowledge in Bounded Groups, y en él hace énfasis en dos aspectos centrales de la dinámica de grupos, que son la comunicación y la inferencia. Y finalmente está también Cathy O'Neill, que es una matemática de la Universidad de Harvard, que tiene un libro muy famoso que se llama Weapons of Math Destruction, How Big Data Increases Inequality, y en él ha criticado fuertemente el papel que tiene la inteligencia artificial en las vidas de las personas, principalmente por el uso que se les da a los algoritmos que facilitan la contratación, la aceptación en escuelas, el acceso a la seguridad, a la salud, entre otras cosas. Y lo que ella señala en este libro, y por eso se ha hecho muy famosa, es que los algoritmos a partir de los cuales se facilitan estos procesos están sumamente sesgados, tan sesgados como lo estamos los mismos humanos, que somos quienes programamos esos algoritmos. Pero bueno, además de estas mujeres que he mencionado, hay dos que son Bárbara Gross y Sarit Kraus, perdón por el typo, que han trabajado sobre acciones conjuntas y planes colaborativos desde los años 90. Entonces, Bárbara Gross, por un lado, que es de la Universidad de Harvard, ha trabajado principalmente en el desarrollo de agentes computacionales capaces de colaborar como miembros de un equipo en conjunto con agentes humanos en ambientes dinámicos que son cambiantes y que son inciertos. Y además ha sido partícipe de forma importante en programas para el avance de las mujeres en la ciencia desde la misma Universidad de Harvard, dirigiendo, por ejemplo, la Faculty of Arts and Science Standing Committee on Women
y el Harvard Task Force on Women in Science and Engineering. Como referencia de su trabajo, puedo mencionar, por ejemplo, su artículo del 2007, junto con otros autores, titulado Estimating Information Value in Collaborative Multi-Agent Planning Systems. Y Sarit Cross, por otro lado, que ha trabajado en Bar-Ilan University, trabaja en inteligencia artificial alrededor de sistemas multiagenciales, particularmente aquellos que permiten interactuar de manera competente con los humanos, y ha desarrollado modelos para la toma de decisiones en el comportamiento humano, procurando predicciones acerca del comportamiento. Por ejemplo, desarrolló un agente automatizado para llevar a cabo negociaciones en un artículo de 1995 que se tituló Designing and Building a Negotiating Automated Agent. Y juntas han hecho varias cosas. De hecho, tienen una especie de trayectoria alrededor de un trabajo en cuanto a los planes colaborativos dentro de los grupos. En 1993 escribieron, por ejemplo, Collaborative Plans for Group Activities. En 1996 pasaron a desarrollar este trabajo en un artículo titulado Collaborative Plans for Complex Group Action, y en 1999 presentaron una versión mejorada de este trabajo en The Evolution of Shared Plans. Me gustaría, sin embargo, mostrar algunos de los operadores modales con los que ellas operan, valga la redundancia, en su artículo de 1996. Por ejemplo, intentar hacer, tratar de tener la intención potencial de comprometerse, que ese es el que más me interesa, a cierta acción básica, tener un plan individual, tener un plan compartido, un plan individual parcial, que esto también es importante porque operan no solo con la idea de que tenemos planes individuales completos, sino que también a veces son parciales o incompletos. También hay otros como creer que pueden hacer algo, los agentes, que como miembros de un grupo pueden hacer cierta acción, etcétera. Entonces, me parece muy interesante que, como pueden ver aquí, uno de estos operadores es justamente el compromiso, ¿no? Que si pensamos y nos regresamos un poco a lo que había mencionado sobre las emociones colectivas desde la tesis de Margaret Gilbert, pues también hay una especie de, digamos, coincidencia en esta idea del compromiso de los agentes para emprender acciones, ¿no? Porque precisamente sin ese compromiso, aunque suene bastante extraño pensar en términos emocionales que nos comprometemos con otros a sentir o a experimentar una emoción, pues lo cierto es que en términos grupales, para poder emprender acciones o para poder actuar colectivamente, colaborativamente, pues hay un aspecto que es indispensable, que es el compromiso. Bueno, hasta aquí un poco sobre algunos de los trabajos en planes colaborativos, acción colaborativa, acción grupal, que pueden tener pues como alguna especie de incidencia en la lógica también. Y quisiera cerrar con algunas sugerencias sobre cómo hacer de la academia un lugar más inclusivo, aprovechando que estamos conmemorando el Mes Internacional de la Mujer y que, pues como sabemos, no solo en filosofía, no solo en lógica, sino también en las ciencias y en otras áreas, el trabajo de los hombres es mucho más reconocido, mucho más relevante y mucho más fácil de encontrar. Entonces, ¿qué podemos hacer para que las mujeres tengamos mayor visibilidad en la academia y podamos hacer con ello de estos espacios lugares más inclusivos? Pues creo que hay varias cosas que podemos hacer. Una de ellas es procurar trabajos de autoría femenina. Creo que a veces es difícil también buscar, perdón, a veces es difícil también buscar que
las mujeres tengan incidencia en la bibliografía de los trabajos, dados algunos sistemas de citación que incluyen solo el apellido y la inicial de los nombres. Entonces esto requiere un esfuerzo grande, pero es algo que es una de las cosas que podemos hacer para, para darle un poco más de visibilidad al trabajo de las mujeres, procurar los trabajos de autoría femenina. Creo que también en segundo lugar es importante procurar la interdisciplina. A veces tendemos a enfrascarnos dentro de nuestros propios temas de especialización. También tenemos la tendencia a no, a no aliarnos o a no buscar cómo se están desarrollando los temas que trabajamos en otras disciplinas. Y creo que esa es una manera también de lograr la inclusión, no solo con las mujeres, sino también pues con otros grupos sociales, justamente. Y finalmente, creo que es importante con ello asociarse a redes colaborativas, particularmente en temas de lógica y en temas de filosofía. Puedo recomendar, por ejemplo, Women in Logic, por ejemplo, y también la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Creo que esa es una manera también de visibilizar el trabajo de las mujeres y de hacer de la academia un lugar más inclusivo. Pues con esto quisiera finalizar mi presentación, mis aportes a este Mes Internacional de la Mujer. Gracias por invitarme, gracias por escucharme y espero que este haya sido en algún sentido estimulante también para sus trabajos y para el interés general. Nos vemos en una próxima oportunidad y espero que todos estén bien. Adiós.